Agua. Pasan de un dictador a otro dictador y a otro dictador. Y ahora el dictador en turno no solamente es un dictador asqueroso, está loco, dice que habla con Dios y en sus mensajes mete cosas religiosas. En serio que Daniel Ortega es el hazmerreír, por lo menos para mí. Me río de él y creo que muchos nos debemos reír de él. Está expulsando a la gente que no está de acuerdo con él, les quita la nacionalidad nicaragüense. Eh, el problema de una persona que le arrebatan su nacionalidad es que se vuelve un ciudadano de ningún país, lo cual genera terribles problemas para estas personas. Tienen que ver cómo tramitar un pasaporte en el país donde estén, que son pasaportes ciudadanos, personas que no tienen nacionalidad. O sea, es terrible. El presidente López Obrador pues ha dicho que está dispuesto a recibir a todas esas personas aquí en México, de acuerdo a la política de puertas abiertas que siempre ha tenido nuestro país. Pero, qué lío, ¿qué hacer con Nicaragua? Tú te haces una pregunta, ¿intervenir o no intervenir en el asunto, los asuntos interiores de Nicaragua, Georgina? Sí, bueno, más que intervenir es opinar, ¿no? El principio de no intervención está en nuestra Constitución y bueno, te explico un poquito más para dar contexto a quienes nos escuchan. Pues es conducente para México que el gobierno mantenga una posición frente a Nicaragua, que ha probado sistemáticamente que viola los derechos humanos de los ciudadanos, es una pregunta. ¿Y por qué sí opina, por ejemplo, sobre el expresidente Pedro Castillo en Perú y no reconoce a la presidenta que nombró el propio Congreso de Perú, Dina Boluarte? Y en este caso de Nicaragua, si bien ha dicho el presidente que, y estoy citando lo que dijo, es todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, pero no señala si el presidente está violando o no los derechos humanos, no se pronuncia sobre ese tema. Otro ejemplo que tuvimos es que el gobierno federal sí fue congruente con los principios de política exterior cuando no le dio el reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en Venezuela, y cumplió con esa parte, pero incumplió con la obligación de señalar igual las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, pues básicamente la pregunta para ustedes y para el auditorio es, ¿por qué si México debe opinar o no? La Constitución dice que no, y bueno, el principio de no intervención, pues tiene mucho tiempo desde el principios del siglo XX en nuestra Constitución, y les podemos platicar de varios ejemplos a lo largo de la historia de México, en donde diferentes presidentes opinaron, recibieron a otros refugiados, en fin, si seguimos obedeciendo o no a la Constitución en ese sentido. A ver, pero la Constitución creo que lo hemos analizado aquí, Eduardo. Lo de no intervención no quiere decir que un presidente no pueda opinar y no pueda actuar respecto a otro país. Digo, yo sí lo entendí, creo que una vez nos lo explicaste, Eduardo, sobre la famosa doctrina Estrada, que la gente cree que entonces un gobernante mexicano no puede decir nada de nada, cuando sí puede decir, porque pues, es parte del contexto internacional, ¿no? Pero que quede claro, en México los gobiernos, no solamente tradicionalmente, tal vez exceptuando el de Vicente Fox, siempre han sido rápidos para defender a gobiernos de izquierda y rápidos para condenar a gobiernos de derecha. Eso desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Para acá, así ha sido siempre. El presidente no se va contra gobernantes de izquierda, defiende a Pedro Castillo, que intentó un golpe de Estado en Perú, pero como es de izquierda, pues no es tan malo. Si el presidente hubiera sido un presidente de derecha y hubiera hecho lo mismo que Castillo, estaría súper apestado para el gobierno mexicano. A ver, ¿cómo leer esta no intervención, Eduardo? Bueno, es que el principio de la doctrina Estrada y la no intervención se establece para efectos de que nuestro gobierno no emita un reconocimiento o desconocimiento de algún gobierno que está emergiendo en cualquier país por la causa que pueda considerarse ilegal. O sea, México no es un país que reconozca o desconozca. México acepta que es el gobierno y punto. Exacto. La única situación que el gobierno mexicano
puede hacer cuando no está de acuerdo en algún cambio de gobierno en algún país es retirar sus servicios diplomáticos. O sea, es dejar de tener relaciones con ese país, pero sin emitir un reconocimiento o desconocimiento como sí lo ha hecho nuestro presidente actual, que desconoce a quien se encuentra en tal o cual poder, lo que no está permitido. Y ese es el no intervencionismo. O sea, tú no puedes intervenir para decir si estoy de acuerdo con su proceso democrático, si estoy de acuerdo con el derrocamiento, si estoy de acuerdo con que lo hayan metido a la cárcel o no, y si estoy de acuerdo, no. Simplemente si no estás de acuerdo, retiras todo el aspecto diplomático, dejas de tener relaciones con ese país. Esa es la forma. Ahora, nuestra Constitución, que habla de la no intervención, también establece que tenemos la obligación, el presidente es una de sus responsabilidades del 89 de la Constitución, de defender en todas partes, desde luego, la protección y promoción de los derechos humanos. Y eso sí le permite, claro, emitir una opinión de una invasión de Rusia contra Ucrania. Sí puede emitir una opinión cuando se están violentando derechos humanos de ciudadanos o pueblos en cualquier país. Eso no es intervencionismo. Bueno, ¿sí? la misma carta fundacional de la Organización de Estados Americanos, de la cual México es miembro, dice que los miembros de la OEA pelearán siempre por el respeto a la democracia y a los derechos humanos de los demás países del ámbito americano. O sea, si el presidente hoy quisiera decir que no se respetan los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba, podría hacerlo de acuerdo a la Carta Fundacional de la OEA que México firmó y que México es miembro. Y a la propia Constitución que rige las facultades y competencias del presidente, en donde le dice que deberá velar por estos derechos en forma internacional, no nada más desde luego en el país. Claro que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es estar desconociendo o no a gobiernos. Ese es el principio de no intervención. Porque él no está reconociendo el gobierno, como lo mencionó Georgina, de o a sus sistemas democráticos o de elección o como sean, tampoco puede intervenir en eso. ¿Sí? Tanto le desconoce Georgina que no le ha transmitido la presidencia de la organización internacional que tenía el presidente ahí. El presidente, no te doy, no te la doy, no te la doy, para lo que sirva, ¿no? Pero en fin. A ver, Guillermo. Una de las cosas que me llama mucho la atención, Georgina, es lo que yo llamaría un tanto la incongruencia, porque por un lado, el presidente de México le otorga la nacionalidad, se ve como que muy humano, o un hombre humanista, como él se hace llamar, a estas personas que fueron desarraigados de su nacionalidad. Pero por otro lado, sigue siendo muy empático con el presidente Ortega. Entonces, yo creo que esa dualidad como que no hace mucho sentido. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que el Estado mexicano y el presidente están obligados a reconocer los derechos humanos, a pronunciarse sobre la preservación de la democracia, y creo que este gobierno no lo está haciendo. Incluso pues la semana pasada o hace 15 días fue que le dio la Orden del Águila al Miguel Díaz-Canel de Cuba, ¿no? Canel. Me parece que... la orden del Águila Azteca. Ajá. Es un reconocimiento del Estado mexicano a un señor donde no hay democracia, ¿no? Donde no hay elecciones libres. Pero los gobiernos de México se lo dieron a Fidel Castro, se lo dieron a Josip Broz Tito, se lo han dado un bolón de dictadores. Cuando un gobernante viene a México le dan su medallita y le dan su condecoración del Águila Azteca. Y cuando el presidente va a otro país le dan su condecoración. Eso es puro protocolo. Oye, nadie se enojó, yo sí me enojé cuando el expresidente Peña se la dio al yerno de Donald Trump, que es un ratero, traficante de influencias asqueroso. Se la dieron. Así es. Nadie levantó, yo sí levanté el grito, pero la mayoría le valió gorro. Y yo estoy de acuerdo que le dé la medalla que quiera al presidente de Cuba y no hay problema en eso. A mí lo que me molesta es esta contradicción de que rápidamente critico un gobierno de derecha, pero siempre defenderé un gobierno de izquierda. Y esto no viene de ahorita, viene de siempre. Ha sido parte de la política exterior mexicana, Georgina. Sí, aquí en el documento que les envié son varios ejemplos de los presidentes y sin embargo pues recibimos
recibimos, Pero perdón, siga mensajes.